En el último capítulo hemos explicado lo que es el funcionamiento de una empresa centralizada y una empresa descentralizada. Y en este capítulo vamos a hablar un poco sobre algunos ejemplos de lo que podría crear esa economía descentralizada de las empresas en diferentes sectores. El sector pionero en realmente entender lo que es el mundo blockchain dentro del mundo empresarial ha sido el sector de las finanzas. Por diferentes razones. Porque por una parte es verdad que Bitcoin en su origen quería crear un dinero descentralizado sin la necesidad de bancos comerciales o centrales, pero el sector financiero no solamente ha visto una amenaza desde el mundo de las blockchains públicas, sino ya tiene toda una serie de retos en los últimos años que vienen desde la crisis económica del 2008, que han mermado mucho la rentabilidad de los bancos, unos tipos de interés que han bajado a niveles de cero desde los bancos centrales, que también hace mucho más difícil el sector bancario, y finalmente también todo lo que es el nacimiento del sector fintech, que por una parte es verdad que quiere crear disrupción en el sector financiero, pero también de forma irónica muchas veces los inversores en estas empresas de fintech también son los bancos. Entonces los bancos son muy conscientes de que su negocio va a cambiar de forma dramática en los próximos 5 o 10 años, no sabemos con qué velocidad, pero que ese cambio va a llegar. Entonces ahora mismo básicamente estamos en una situación en la que quieren ganar tiempo, porque cuanto más tiempo puedan mantener su negocio mejor, pero al mismo tiempo hay programas de cambio y de adaptación a la transformación digital para posicionarse en el futuro. Y dentro del sector blockchain, pues hay diferentes ideas e iniciativas de qué podría significar esto, ¿no? Algunas de estas quizás veamos en algunos años que son absurdas, y algunas quizás de las que pensábamos que no tenían ningún sentido a día de hoy se conviertan en realidad en el futuro. Una de las ideas básicas, ¿cuál es? Pues el mundo de las remesas. Hay una infinidad de personas en el mundo que tienen que emigrar a otros países y enviar regularmente dinero a sus familiares, ¿no? Pues hay corredores como desde España a Sudamérica, o desde Hong Kong a Filipinas, o desde Estados Unidos a México. Hay una infinidad de personas en todo el mundo que están desplazadas, que envían dinero a sus familiares para poder ayudarles. Y una de las cuestiones básicas a las que nos enfrentamos es que muchas veces, por las estructuras también legales existentes, la transferencia de dinero a nivel internacional resulta cara y lenta. Entonces, una de las ideas que existe dentro del mundo blockchain, pero esto ya no viene del mundo blockchain, realmente forma parte también de una de las ideas del mundo fintech, es ¿qué pasaría si pudiéramos hacer transferencias casi en tiempo real y por coste cero? Porque a día de hoy, si nosotros queremos hacer una transferencia desde España a México, según el banco que vayamos a utilizar, esa transferencia puede tardar días, y el coste relativo por hacer esa transferencia por las estructuras del sistema financiero puede tener un coste relativamente alto. Pero eso es una de las ideas con las que se está empezando. También se está pensando, oye, si tenemos una nueva tecnología que permite que se descentralice todo, ¿por qué no utilizamos esa nueva tecnología para, por ejemplo, crear cámaras de compensación y liquidación descentralizadas? En vez de utilizar un ente centralizado por el que tenemos que pasar todos, podemos todos los agentes o participantes en el sistema financiero ponernos de acuerdo en crear un protocolo y utilizar ese protocolo. Básicamente porque se renueva la tecnología, porque la tecnología que se utilizaba hasta la fecha quizás ya no es tan útil. Obviamente también hay que tener en cuenta aspectos regulatorios, porque al mismo tiempo que la tecnología muchas veces puede permitir cosas nuevas que antes no podíamos hacer, el regulador o la regulación tiene que acompañar un poco ese movimiento para poder hacer uso de esta tecnología. Y otra idea es crear bolsas de valores descentralizadas. O sea, imaginaros, si en vez de tener mi acción que se negocia a través de una bolsa o a través de brokers que están conectados a una bolsa, si yo puedo directamente, de forma peer-to-peer, entre pares, vender mi acción de Telefónica a mi amigo Pepe, a un precio fijado que se fija por un mercado donde tenemos una fuente que diga esos precios, quizás estemos cambiando en el futuro activos financieros de forma descentralizada, trabajando sobre protocolos descentralizados en los cuales no dependemos de un ente central, que quizás hagan este tipo de plataformas más económicas, más eficaces y también más seguras. No lo sabemos todavía, pero son algunas de las apuestas de futuro que tenemos que ir descubriendo. El sector financiero ha sido el más consciente un poco de todos esos cambios que se acercan, pero no es el único.
Hay otras aplicaciones como en el sector público, y una de las que más se habla es sobre todo el registro de propiedad, pero hay muchas más aplicaciones, porque todos los ciudadanos en todos los países le piden a sus gobernantes más transparencia. Si tú puedes utilizar una blockchain para que puedas gestionar de una forma más transparente la información pública, pues en el registro de la propiedad tenemos un ejemplo muy claro. Si vivimos en un país democrático donde no nos tenemos que preocupar por este tipo de cuestiones, pues no hay ningún problema. Pero hay países donde realmente el registro de la propiedad no está garantizado y si tuviéramos un registro de la propiedad descentralizado que nadie puede manipular y que nadie puede tocar o alterar según le plazca, pues eso crea una serie de garantías para la propiedad y para el desarrollo de la economía que podrían ser beneficiosos para la economía. Y hay países como Suecia o Ghana o Honduras y otros países que están explorando este tipo de soluciones porque les parecen atractivas como oferta de servicio a sus ciudadanos. Otro de los ejemplos bonitos es en el mundo de la propiedad intelectual, porque en el mundo de la propiedad intelectual, por ejemplo, uno de los grandes perdedores ha sido el creador de contenido. Si cogemos a los periodistas, a los creadores de imágenes, de fotografías, de vídeos, es verdad que pueden compartir de una forma muy democrática todos sus contenidos, pero en realidad muchas veces es muy difícil monetizar esto, porque son las grandes plataformas las que están monetizando esos contenidos, no son los creadores de contenido. En el Internet del valor, una de las ideas es que a través de la creación de la identidad digital descentralizada y a través de la creación de métodos de micropagos y protocolos donde quizás podamos tener contratos inteligentes, podamos permitir que los creadores de contenido puedan beneficiarse de forma directa de lo que están haciendo, en vez de tener que depender de plataformas. Y esto nos lleva a lo que es el Internet descentralizado, porque lo que tenemos a día de hoy inicialmente empezó como un Internet descentralizado, pero ha ido evolucionando hacia un Internet centralizado, donde las grandes empresas, Google, Facebook y unas cuantas más, controlan el flujo de información y las personas identifican Internet básicamente con esas empresas. Yo ya no entro a Internet, sino entro a mi Facebook y existo en ese universo, pero el resto quizás ya no lo accedo. Y esto por generaciones se puede hacer incluso más grave, porque hay personas jóvenes que identifican con Internet simplemente su aplicación en el móvil, donde tú ya estás en un entorno cerrado que puede ser un Android o un Apple y dependes directamente de esa aplicación. Entonces, una de las ideas que hay en crear ese Internet descentralizado con empresas como Blockstack o Evernym y muchas otras empresas de identidad digital descentralizada es crear de nuevo un Internet donde podamos crear un campo de juego mucho más democrático para que todos podamos llegar a ese Internet y todos podamos aprovecharlo. Y para que esas ventajas de economías de escala que tienen las grandes empresas no sean tan grandes y los grandes jugadores también se puedan beneficiar y tengamos un Internet de nuevo mucho más descentralizado. Y en el próximo capítulo vamos a ver lo que es el Blockchain Application Stack, en el que explicamos un poco lo que podría ser una visión de futuro sobre cómo va a funcionar el Internet del futuro con blockchain.